Soy Mauricio Cancú, presidente del Comité Organizador del Congreso Nacional de Seguros y Compliance, edición 2023. Y como cada año te invitamos a esta magna actividad, donde realizaremos una convergencia entre puntos muy específicos del seguro y puntos muy específicos del compliance. Si no pudiste participar en la primera edición, esta es tu oportunidad. Contaremos con más de 15 conferencistas y panelistas nacionales e internacionales, donde discutiremos temas como partidos políticos, si deberían ser considerados o no sujetos obligados, extinción de dominio como complemento de la Ley 155/17, InsurTech y Fidelidad 3D. Este evento se estará efectuando el día 1 y 2 de junio a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Catalonia. Para más información, www.smartcongress.com o vea el link de nuestra biografía. Bienvenidos al podcast Apetito de Riesgo. Hoy tenemos un tema muy interesante con una profesional que yo respeto bastante. Es una persona que tiene bastante conocimiento en materia de prevención de lavado de activos, principalmente sobre el aterrizaje en la materia, que creo que es el tema que la gente más necesita. El aterrizaje yo creo que es vital para una correcta implementación de lo que sea, no solamente de un programa de cumplimiento, hasta de una misma auditoría y demás. Hoy tenemos a Pamela Hernández. Bienvenida. ¿Cómo va todo, Pamela? Hola, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Te dije antes de que empezáramos que no sé, con tanta gente que ha pasado por esta silla, tan grandes personajes en el compliance que han pasado por esta silla, pero te agradezco mucho por tomarme en cuenta y por la invitación. Yo te voy a decir algo, y te lo dije detrás de cámara y te lo voy a decir ahora. Yo, realmente todo el que viene aquí al podcast es porque tiene no solamente pasión por el tema de prevención de lavado de activos, sino también que tiene talento para hablar sobre eso. Entonces, yo desde que te conocí, vi a una mujer, porque también como característica, las mujeres como que hacen, como que tienen 8, 9 brazos, pueden hacer diferentes tipos de cosas. Sí, entonces, tú eres una mujer con poco tiempo, ¿verdad? Por todas tus responsabilidades. Sí. Y te vi muy preparada, te vi muy capaz, te vi muy aterrizada, que eso lo valoro yo bastante. Y por eso yo dije, bueno, Pamela tiene que estar aquí para que desde su posición nos pueda poner claros a todos. Porque a veces uno cree que uno lo maneja todo, que uno lo sabe todo, pero uno debe escuchar al otro también, claro, para saber cuál es su perspectiva y aprender. Así que sabemos que hoy vamos a aprender muchísimo, así que por favor vaya buscando lápiz y papel, porque hoy hablaremos temas muy interesantes sobre el sector no financiero y específicamente también sobre el sector de vehículos de motor. Pamela, yo quiero iniciar porque nosotros tratamos de ser lo menos tradicionales posible. Nosotros no invitamos a la gente de que venga usted, siéntese ahí y de inmediato al tema técnico. No, nosotros primero queremos conocer al profesional, queremos conocer al talento y eso a nosotros nos ha resultado bastante. Entonces, no solamente yo, sino también por la comunidad. ¿Quién es Pamela Hernández? ¿De dónde viene? ¿Qué tiempo tiene trabajando prevención de lavado de activos? ¿Cómo encontraste esta materia? O cómo me encontró ella. También, por favor. Bueno, yo como profesional soy abogada. Antes de que el lavado de activos me cayera en las manos, porque eso fue un regalito extra que me dieron, siempre he trabajado en oficinas de abogados, trabajé litigios, soy abogada corporativa, de negocios, a manejos de todo un poco. Cómo llego al compliance es bastante interesante porque paso al grupo económico donde trabajo a hacer las funciones normales que hacía dentro de las oficinas donde trabajaba, pero ya de manera in-house en la empresa para la que trabajo hoy. Estaba acabadita de salir la ley 155/17
y yo llegué a darle un poco la mano a quien era la oficial de cumplimiento para el grupo en ese momento. Y por cosas de la vida, me toca a mí suplir esa posición. Actualmente ya tengo 5 años ejerciéndola. Tenía unos cuantos meses de salida a la ley y me estrené como todos nosotros, los que somos, trabajamos dentro del sector vehículos de motor, que aunque ya teníamos unos cuantos años como sujetos obligados, la 155 nos obligó a ponerle seriedad a este asunto, porque nos dio un regulador, nos dio un ojo visor y nos dio otra perspectiva que nos obligó a cumplir. Ya ahí a partir de esa fecha, entonces ya soy oficial de cumplimiento a tiempo completo, o lo intento por lo menos. Pero yo quiero saber cómo fue ese cambio, porque el 2017, mira, lo que es el 2017 y 2018 son años un poquito, no sé si llamarlo como repentinos, en materia de prevención de lavado. Así mismo. Años que estaban llenos de nervios, de qué voy a hacer ahora. Ok, esto es lo que se tiene que hacer, pero ¿cómo lo hago? Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso de adaptación en tu caso? Bueno, en mi caso particular, te comentaba antes de empezar que es mi caso y es el caso, creo que de casi todos los que estamos, que somos oficiales de cumplimiento en el sector vehículos de motor. Ya éramos, bueno, yo en mi caso acababa de entrar, pero la mayoría de nosotros ya ejercíamos unas funciones dentro de la empresa y cuando llega este tema del lavado de activos, nos tenemos que envolver y empezar a aprender sobre un tema que para nosotros, esto era un tema de... Todo el mundo sabía que esto era droga o trata de blanca como mucho, si tú sabías alguito de derecho o tal vez penal, en mi caso. ¿Cómo pasa esa transición para mí? Yo soy una abogada corporativa y con la salida de la persona a la que le daba la mano en este tema, que fue realmente quien se estrenó como oficial de cumplimiento, yo hice unos cuantos diplomados para poderle dar la mano y cuando me veo a tiempo completo, digo, no, pero espérate, que esto no es, vamos a cumplir por cumplir. O sea, ya eso no es así. Ya... Entonces, me preocupo número uno, por empaparme y saber lo que está pasando a nivel sectorial, particularmente de nosotros, que somos un sector muy especializado. Y cuando todavía solamente ustedes, los eruditos, se certificaban, me preocupé por certificarme. Ya entonces paso tiempo completo a ocuparme de este tema porque tuve que hacerlo, no te lo voy a decir de otra manera, tuve que hacerlo porque como empresa, nosotros somos un grupo económico bastante grande, el tener un programa de cumplimiento en papel y un formulario conozca a tu cliente, para nosotros no fue suficiente y para mí muchísimo menos como profesional. Si yo iba a tomar la rienda de este asunto, la tenía que tomar por completo. Entonces, tuve que empoderarme, tuve que buscar mucha ayuda, tuve que buscar mucha asesoría externa de gente que sí sabía, de gente muy profesional que ya tenía unos cuantos años, no necesariamente en el sector nuestro, pero sí en otros sectores y que me dieron la mano. O sea, eso, como te decía ahorita, me cayó en las manos y lo que había era que resolver. Pero cuando tú entraste, tú no te diste cuenta, bueno, eso yo tengo una persona, porque aunque la gente no lo crea, aunque tú seas consultor, por ejemplo, en mi caso, yo soy docente en UNIBE, soy docente en el Dominico Americano, soy docente en otras cosas y en otros cursos y diplomados más. Pero eso no quiere decir que yo deje de estudiar. Claro. Yo sigo estudiando y yo escucho a otro también, claro que ¿verdad? Sí. Y yo escuchando Claro que a un maestro en una certificación, él en vez de utilizar el término de oficial de cumplimiento, dijo oficial de sufrimiento. Por cosas que yo estoy seguro que tú lo sabes. Eso es muy verídico. ¿Tú entiendes? Por muy cosas verídico. Claro. Entonces, te pregunto yo a ti, cuando tú entraste, que tal vez entraste sin mucha información, sin mucho conocimiento, mientras tú te estabas preparando, mientras tú ibas como conociendo un poquito más, como que el trabajo también como que iba subiendo. Ah, claro, no, claro. Entonces te pregunto, esa parte ahí del trabajo que tú entendías, por ejemplo, que es mucho más de lo que tú te imaginas. 100%. Por eso que yo siempre he dicho que no existe un sueldo para un oficial de cumplimiento, Eso porque también. el trabajo siempre estará por encima de su sueldo. Entonces, Claro. ese choque laboral,
¿Cómo tú, que estaba por encima no solamente a carga de trabajo, carga laboral, sino carga de responsabilidad? ¿Cómo tú te lo tomaste? Bueno, mira, el problema más grande que yo tengo es que, independientemente de todos los defectos que nos acompañan como personas, yo entiendo que yo intento ser una profesional involucrada. O sea, el problema más grande, que ya lo acarrea a ser oficial de cumplimiento, pero personalmente para mí es que yo esto no lo entiendo. No solamente que yo tengo que hacer todo esto que hay que hacer, es que yo no lo entiendo. Entonces, cuando tú te preocupas, no por cumplir, sino por verdaderamente cumplir bien, la carga laboral es doble. ¿Por qué? Porque no es solamente cumplir, sino entender lo que tú estás cumpliendo. Claro. Y lo que implica no cumplir. Porque Claro tú que sí. tener en papel, como me dijeron una vez, me comentaron una vez, bellísimo ese programa. Ahora aplícalo a la realidad. Sí, Ese es nuestro tema como oficial de cumplimiento. sí, sí. O sea, para tú de verdad hacer este trabajo a tiempo completo y hacerlo bien, esto es un trabajo de 365 días del año. Ujú. Sí. No te lo puedo decir de otra forma. Así. O sea, y tú verlo desde afuera, como me tocó a mí, desde afuera en paralelo, desde afuera a asumir el rol, y tú decís, ay, Dios mío, pero si me lo hubiesen dicho antes, si me lo hubiesen dicho antes, tal vez me lo pienso un poquito. Sin embargo, es un tema extremadamente apasionante, que todo lo que lo trabajamos lo sabemos porque está en constante cambio y eso nos obliga a nosotros a estar en constante cambio también. Y en tratar siempre de mantenernos a la vanguardia, porque el lavado de activos está aquí y el delincuente está 3, 5, 10 pasos más adelante. Totalmente. Entonces eso significa que nosotros por lo menos tenemos que intentar mantenernos a la vanguardia. Claro que sí, claro que sí. Entonces, a nivel general, en el sector no financiero, en materia de prevención de lavado de activos, yo quisiera como que tú me digas qué tú opinas, cómo tú ves el sector financiero completo, no solamente el sector de vehículo motor, sino los demás a nivel de cumplimiento. Y luego yo quiero que tú me digas cómo tú ves el sector donde tú más te has especializado, porque esa es la diferencia, Pamela. La gente tiene que entender que una cosa es de oídas y otra cosa es trabajar en el campo. Exactamente. Entonces, cuando tú trabajas en el campo, en materia de prevención de lavado de activos, eso te da un plus. Porque Ajá. ahí tú puedes aterrizar las cosas correctamente. Exactamente. Entonces, quisiera que tú me digas así, de manera superficial, pero luego quiero que tú me digas profundamente el sector de vehículos de motor completo, dealers, concesionario de vehículos de motor, a nivel de cumplimiento. ¿Cuál es tu opinión? Mira, a nivel general, como sector no financiero, te diría que si tú me hubieses preguntado esto mismo en el 2018 o 2019, jamás en la vida yo me hubiese imaginado que nosotros íbamos a estar aquí. ¿Por qué? Porque entendíamos, generalizo, porque pienso que ese era el sentir general, entendíamos que esto era algo más de un checklist. En ese momento, yo debo tener un programa de cumplimiento, yo debo tener un oficial de cumplimiento, el gran debate debe tener una posición gerencial y debe reportarse directamente a la cabeza. Y eso, en teoría, y ya. Uh-huh. Hasta que nos dimos cuenta de que la gran ranura por la que se estaban yendo los grandes problemas éramos la APNFD. ¿Por qué? Yo no soy la Procuraduría. Yo no tengo que perseguir y saber que Mauricio Cancún está haciendo lo que está haciendo. Ahora, es mi responsabilidad. Si Mauricio Cancún pasó por mi empresa, yo entender que a mí me tiene que hacer sentido lo que él estaba haciendo conmigo, lo que él me estaba comprando a mí, la transacción que estaba haciendo conmigo. Y eso creo que nosotros no lo entendíamos. Ahora sí. Ahora nosotros somos más responsables en nuestro cumplimiento. O sea, ya no cumplimos por cumplir, que es lo que yo entendía o entiendo que hacíamos en ese momento. Porque no teníamos una idea de lo extenso que era este tema. Y
de hasta dónde pueden llegar los tentáculos de tú no cumplir como debes de cumplir. Hasta que esos grandes riesgos vinieron y nos tocaron la puerta. Y a todos nos pasaron situaciones. Todos o tuvimos o pasamos por un riesgo reputacional. En todos los casos famosos que pasaron ahora, que gente en unos tribunales hablando de las marcas de nosotros o de las empresas de nosotros. Y ahí yo entiendo que empezamos a comprender un poco más la importancia que esto tenía y que no era simplemente cumplir por cumplir. Ahora bien, el sector vehículo de motor para mí, pero vuelvo y te repito, y es lo mismo que tú decías ahorita, solo el que está dentro del sector entiende 100% el sector. Porque, aparte de que somos un sector muy especializado, en este tema somos muy particulares. Porque somos muy tendentes a. Todo el mundo quiere vehículo de lujo. Todo el mundo. Sobre todo el que está metido en lo que no debe estar. Uh-huh. Entonces, para mí, yo te puedo decir que el sector vehículos de motor está en la mejor posición que pudiese estar. Porque se ha preocupado por, número uno, aprender. Número uno, hacer una red consolidada de información de tú estás haciendo una cosa, yo estoy haciendo otra, vamos a alinearnos, que es algo súper importante, que entiendo que nos ayudó como sector, que para mí es la varita mágica de la banca. Los bancos todos pueden hacer, son entidades privadas, pueden hacer lo que ellos quieran. Sin embargo, si todos se ponen en una misma línea, el cliente no te puede decir me voy a ir a otro banco porque el otro banco le va a pedir lo mismo. Uh-huh. Exacto. Entonces, como sector, nosotros nos hemos preocupado por mantenernos en una misma línea en la medida de lo posible, porque obviamente, igual que las matrices, cada quien asume su riesgo y yo no te puedo decir a ti cuál es tu riesgo, ni tú decirme cuál es el mío, pero por lo menos en las líneas generales, mantenernos en la misma línea, para mí ha sido el éxito. Aparte de preocuparnos evidentemente por prepararnos, por capacitarnos, por informarnos y por mantenernos a la vanguardia, para mí ese es el tema número uno. O sea, aparte de mantenernos a la vanguardia, esa vanguardia que nos lleve a estar al unísono con el tema. Para que no te digan a ti que por qué aquí no te lo pidieron. Tú estás maltratando el sector y te estás haciendo daño tú mismo sin darte cuenta, porque ese cliente o un cliente relacionado puede volver a ti. Claro. Entonces, el único que se está haciendo daño al final del día eres tú, porque haciéndole daño al sector, en mi humilde parecer, nos estás haciendo no solamente daño a nosotros, te estás haciendo daño tú mismo. Claro. Y es una competencia desleal también que tú no le solicites lo que todo el mundo le solicita. Exactamente. Y que ese todo el mundo no lo solicita únicamente porque se pusieron de acuerdo, sino porque está establecido en la ley. Exactamente. Pero más allá de lo que te pide la ley, que es para mí lo más importante, que ya eso lo dejamos atrás. Lo que me pide la ley quedó en el pasado. O sea, ya nosotros tenemos, por el tiempo y por los años que tiene la ley, ya tenemos nuestros propios criterios y esos criterios nos ayudan a, de manera generalizada como sector, saber cuáles son nuestros riesgos generales. O sea, sí, tú tienes tu camisa hecha a la medida, que es tu programa de cumplimiento, tu matriz de riesgo, pero nosotros tenemos riesgos generalizados como sector. Entonces, el nosotros poderlos identificar y atacarlos de manera conjunta es un éxito para el sector completo. Claro que sí. Total. Evidentemente. Totalmente de acuerdo. Así es. Pamela, yo te veo y porque te conozco, tu preocupación no solamente con la colectividad de los sujetos obligados que pertenecen específicamente a tu sector, sino también hasta tú dentro del mismo sujeto obligado con tus responsabilidades como oficial de cumplimiento. Veo que te preocupas bastante para que las cosas cuando se hagan bien y que se hagan al 100%. Pues una de esas preocupaciones tuyas es el aterrizaje. Y tú lo has comentado en este mismo podcast, tú has dicho que son un sector muy especializado.
se supone que ustedes entonces manejan un tecnicismo que otro sector no lo maneja y que para tú dar una consulta, una capacitación, una auditoría, por lo menos debes conocer el sector en el cual tú estás dando ese servicio y que ustedes son los que lo reciben. Entonces, ¿cuál sería el correcto enfoque basado en riesgo, específicamente en el sector de vehículos de motor, donde tú ves las debilidades, las falencias, donde tú entiendes que para ustedes recibir un servicio o para ustedes mismos también trabajar esa parte de prevención de lavado de activos se podría mejorar, se podría edificar de tal manera que sea adecuado para ustedes según la complejidad de sus operaciones, el volumen, su tamaño, todo lo que tenga que ver con el tema? Bueno, mira, yo volvería un poquito atrás para decirte que hay que recordar que nosotros no somos los mismos sujetos obligados de hace 6 años atrás. Entonces, aunque evidentemente siempre vamos a tener, porque somos empleados, tú vas a tener una rotación de personal, una persona que te llegue nueva al sector o que te llegue nueva a la posición aunque esté en el sector, y siempre va a necesitar ese 101. Pero ya nuestro sector hace tiempo que no está en 101. Ya tú tienes oficiales muy capaces, muy profesionales, altamente educados porque nos preocupamos por educarnos y por mantenernos no solamente en la constante vanguardia, sino ¿qué está pasando? Lo comparto contigo, lo comparto con los demás. Entonces, ya al momento de tú buscar una asesoría, una capacitación, cualquier fuente de nuevo conocimiento, tú vuelves y te encuentras con qué es el lavado de activos. Uh-huh. En el 2023 no podemos estar hablando de qué es el lavado de activos. O sea, no podemos estar hablando de qué es el lavado de activos. Entonces, yo entiendo que aunque sí eso va a tener su público, porque siempre va a haber gente nueva hablando de este tema y ojalá todos los días seamos un poquito más. Pero ya ese tiempo pasó. Y más cuando es el mismo grupo que te pregunta al otro año y al otro año. Exactamente. Porque si es nuevo, tú dices, bueno, es que llegó ahorita. Pero exactamente. Te voy a poner el mismo. Yo soy para muestra un botón. Ya yo tengo 5 años. Sí. Entonces, me invitan, los recibo con mil amores, invitaciones a charlas, invitaciones a desayunos, invitaciones a muchísimo. Se lo agradezco de corazón. Sobre todo porque me da la oportunidad de conversar con mis iguales, conversar con ustedes como asesores que nos mantiene, pero arrancamos a entrar en materia y volvemos para atrás como el cangrejo. Uh-huh. Y yo digo, ay, Dios mío, perdí 2 horas de mi día. Una mujer que tiene tanto trabajo. Sí. ¿Por qué? Y no es que es lo que a mí me molesta. No es por falta de nivel, Mauricio. O sea, aquí el nivel de los asesores y de los capacitadores hay que hacerle plato aparte. Y yo entiendo que el gran conglomerado de personas o la gran atracción siempre tal vez va a ser el 101 del que no sabe lo que es eso. Pero tenemos que empezar a hacer plato aparte con lo que ya tenemos mucho tiempo aquí. Y queremos escuchar a un local, a un criollo, porque muchísima gente viene aquí y da charlas, y da simposios, y dan diplomados. Y en la teoría son magníficos. En la teoría. Pero no necesariamente a la hora de llevar esa teoría a la práctica de este país, que en este tema es tan complejo, y nuestro sector, que es aún más complejo, y tú tener a la gente hablándote de lo mismo. Uh-huh. Ya no estamos en ese tiempo. Claro. Este sector ya avanzó lo suficiente, creció lo suficiente, como para que tú, también como capacitador, como asesor, te preocupes por entender que tu público cambió. Claro. Que tu público tiene otras necesidades. Que aunque tú obviamente debes permanecer en tu portafolio ese 101,
que obviamente va a tener su público y obviamente se va a necesitar, pero también tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. No puede ser que nosotros tengamos que esperar una vez al año que vengan esas personas extranjeras a darnos conocimiento de lo que el criollo sabe 10 veces más. Claro. Porque te lo sabe aterrizado. Sí. Porque no necesariamente ha trabajado en el sector, pero lo asesoró. Y en asesoría one-on-one es una delicia. Claro. Pero te da un diplomado y te vuelve al 101. Sí. Entonces, mi preocupación más grande, por lo menos en este tema, es que tenemos que ajustarnos a la realidad. Claro que sí. Ese lado de la mesa tiene que entender que este lado ya cambió. Ya este lado, o sea, eso ya no va. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y los que nos ven, que tal vez son de otros países consultores, por ejemplo. Porque yo, por ejemplo, para el Congreso este año, yo tengo personas que es de un tema muy específico, pero es un tema que no ha llegado aquí. O sea, tú puedes manejar eso cuando el tema no ha llegado, que es como la tendencia a nivel internacional, pero no ha llegado. Y es como tú diciéndole a la gente, mira, esto es lo que viene, vayan preparándose. Exactamente. Pero ya los temas que tienen años tratándose aquí, yo estoy seguro, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que los de aquí tienen la manera correcta de poder aterrizarlo, porque es su día a día. Estamos aquí en el país. Tal cual. Y este país nada más lo entiende el que vive aquí. Para que lo sepas. Entonces, imagínate tú introduciéndole un tema tan complejo como este a este país que es complejo de por sí. No. Entonces, no es que no lo intenten. Son profesionales súper preparados, el que viene de fuera. Pero no es lo mismo. Claro. Y ese know-how que ustedes tienen, que para mí es una piedra preciosa y la tienen abajo del brazo y la tienen ahí, escondidita. ¿Por qué? El tiempo cambió y la gente te está demandando eso. Claro. O sea, tú ver la complejidad de la tertulia, por ejemplo, al margen del tema, digo al margen del tema porque si estamos hablando de 101 y yo te empiezo a hablar de una tendencia que ni siquiera tú estás conversando sobre eso y la tertulia cambia en torno a eso, tú sabes que el público está preparado para eso. Sí. Entonces tú tienes que actuar acorde. Claro, totalmente. Nos estamos rezagando y nos estamos rezagando sin necesidad. Claro. Que es lo más grande para mí. Y no brindamos tampoco ese conocimiento que la gente, porque la gente va a los eventos es a buscar conocimiento. Para que lo sepas. En los eventos, yo sé, por ejemplo, cualquier evento, cualquier capacitación que no sea virtual, es muy bueno porque, ok, hay coffee break, el almuerzo, hay visualmente está muy lindo, muy bonito, hacemos networking, pero realmente lo que a la gente le interesa es lo que es el conocimiento, lo que tú le estás brindando. Tal cual. No me estés hablando todos los días del ABC. Porque ya la exposición al riesgo que yo tengo de lavado de activos en mi entidad ya superó eso. Ya superó eso, pero hace rato. Sí. Entonces, la parte que a mí me cuesta entender es cómo no nos hemos dado cuenta. O sea, te estoy hablando a ese nivel y en ese sector. ¿Por qué? Porque, te voy a poner el mejor ejemplo. Los grandes concesionarios, por el volumen de ventas que tenemos, debemos capacitar a nuestro personal una vez al año. Conozco personas que le han vendido capacitaciones pregrabadas. Yo no puedo tener un vendedor que tiene 15 años en la empresa, lo cual quiere decir que tiene 6 años con la ley. Tiene que preguntarte. Por favor. Pero no solamente que tiene que preguntarte, porque ese es tu formato y yo lo acepté. Perfecto. Pero entonces, súpleme lo suficiente como para que lo que ellos necesiten de ti y esa interacción, pues sea suficiente la información que tú estás dando. Es que es muy dinámico. El riesgo de lavado es muy dinámico. Ahí es que voy. Entonces, si el riesgo es constante y latente, ¿cómo no vamos a cambiar? ¿Cómo no vamos a pasar la página?
Claro. Tenemos que pasar la página. Entonces, entiendo yo que de las pocas cosas que no nos permiten avanzar, porque tenemos que avanzar obligatoriamente, porque no nos podemos quedar rezagados, hay que buscar la forma de... Y te lo digo específicamente en el sector de nosotros, la alternativa ha sido nosotros crear nuestra propia red de información. Nosotros como oficial de cumplimiento estamos todos conectados. Yo te puedo decir que a mí me dieron la mano cuando empecé, que te digo, me lo pusieron en la mano este tema. Me asesoré de gente que prácticamente igual que yo tenía meses o desde el principio, pero nos llevábamos meses de diferencia tratando el tema y me dieron la mano. ¿Por qué? Porque tu riesgo y el mío, aunque de manera general, como hablamos ahorita, es el mismo, tú me puedes suplir a mí, yo te puedo suplir a ti. Entonces, la forma que hemos encontrado de tapar ese bache de información es nosotros mismos supliéndola. Nosotros, entre oficiales de cumplimiento, por lo menos puedo hablar de los grandes concesionarios, tenemos una red espectacular de información. Y eso es, señores, ¿qué ustedes opinan de esta situación que me está pasando? Y como yo me alimento como oficial de cumplimiento es de sus pareceres y de su práctica del día a día, porque lo que me está faltando en otros lugares me lo están supliendo mis compañeros oficiales de cumplimiento. Por lo que te digo, porque es que ya el sector creció tanto y avanzó tanto que nosotros no estamos autoabasteciendo. Sí. Y como me ayudan a mí, yo los ayudo a ellos. Sí. Y el bache es tan grande que, número uno, lo obtengo más rápido, pero número dos, lo obtengo más real. Claro. Lo tengo más tangible. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es una gente que está hablando mi mismo idioma. El mismo lenguaje. Y me está hablando live. Y el mismo interés. Y me está hablando live. No me está hablando de hace 3 años atrás. Me está hablando de hoy. Sí. Que si yo le pregunté de hoy, me está hablando de una situación que le pasó el miércoles. Uh-huh. Genial. Entonces, nosotros hemos tenido que autosuplirnos, pero por una falta. No que no nos encante hablar. Somos un grupo chulísimo. Pero fue por necesidad. O sea, no fue solo por el mero networking y por conocernos y te comentaba ahorita que, o sea, yo que soy abogada de profesión, el abogado es súper competitivo. Y a mí lo que más me ha gustado del compliance es la hermandad y la fraternidad con la que en el compliance la gente se trata. Ustedes entre asesores. Nosotros, o sea, por lo menos en mi sector, entre oficiales de cumplimiento, nunca he llamado a nadie que no me tome la llamada, y si no sabe lo que le estoy preguntando, por lo menos lo averigua. Y eso es lo que hoy en día está supliendo esa necesidad y ese vacío que nosotros tenemos de un conocimiento a otro nivel. Al nivel que nosotros necesitamos. Lo estamos supliendo entre nosotros. Porque aparte de la red que tenemos, es lo que te decía, estamos súper preparados. Dando página para la izquierda y para la derecha, como decía mi profesor que justamente hoy falleció, Santana Marcano. Wow, hay que dar mucha página para la izquierda y para la derecha en este tema. Pero nada te va a hablar más que la práctica. Entonces, lo preparado que nosotros estamos hoy como oficiales de cumplimiento debe ir a la par de esos asesores convertidos en profesores, convertidos en capacitadores que están también en la vanguardia. Uh-huh. Claro. Eso es lo que pasa. Totalmente. Pamela, de verdad muy agradecido por tu presencia en el podcast. Gracias. Yo creo que tú vas a tener que venir de nuevo. Sí, no, yo te dije cuando me senté que esta silla es muy grande para llenarla. Yo no sé qué yo hago aquí. Tú tienes una fluidez que yo te he asustado. Ya fácilmente tú me quitas el trabajo. Ay, no. Ahorita eres tú que te quedas con el podcast. Pero de verdad ha sido una conversación muy edificante, muy amena. Yo creo que específicamente el sector no financiero y el sector de vehículos de motor se puede alimentar bastante de este podcast, de este episodio. Yo creo que tú has aterrizado la conversación de manera que se puede digerir, que se puede implementar. Así que por eso yo te felicito.
De verdad, gracias por la oportunidad. Espero que se vuelva a repetir. Nosotros hacemos de vez en cuando tipo paneles. Yo lo que hago es que después que yo invito a la persona, yo nunca invito a un panel a alguien que yo nunca haya invitado. Okay. Para que la persona se familiarice con la plataforma cuando venga por primera vez. Entonces, por ejemplo, yo te invito a ti, invito a otros sobre un tema en específico y sobre eso gentilmente podemos debatir. Claro. Sería interesante. Te agradezco de corazón la invitación. Fue un pequeño desahogo. También me sirvió de desahogo. Con toda la razón y con toda la realidad. Me sirvió de desahogo, pero te agradezco mucho la invitación y el espacio para conversar de este tema que entiendo que nos preocupa a todos y hablarlo de la manera que la única manera que sé hablar, que es de manera llana. Pero te lo agradezco de corazón. Gracias a ti. Bueno, eso es todo. Esto es Apetito de Riesgo.